Audio Jungle. 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 Una vez, en un mundo físico-matemático, un grupo de jóvenes se embarcaron en la travesía de conocer lo que era la integración en campos vectoriales. Comenzaron a caminar en el camino del conocimiento y al empezar el sendero se toparon con lo que son las integrales de líneas. Estas le permitían calcular masas totales y trabajos realizados por una fuerza variable a lo largo de una curva, lo que les parecía sumamente interesante, lo que les hizo estar ansiosos de conocer cada vez más y más, y les permitió seguir caminando. Ese deseo de conocer los llevó hasta campos vectoriales e integrales de línea, donde se encontraron con trabajo, circulación y flujo. Uy, esto ya les empezaba a dar miedo, pero su curiosidad era más grande y seguían adelante. Pero ¡puf! Se encontraron con la independencia de la trayectoria, los campos conservativos y las funciones potenciales. En este punto ya estaban planeando regresar hacia atrás, pero a lo lejos vieron un señor llamado Teorema de Green en el plano, quien les enseñó a calcular la integral de flujo o de trabajo sobre una curva cerrada en el plano cuando el campo no es conservativo. El señor, ya cansado de tanta preguntadera, los lanzó sobre superficies y área, lo que los llevó a conocer las integrales de superficie, que servían para calcular la cantidad de flujo de líquido que pasa a través de una membrana curva o la fuerza hacia arriba sobre un paracaídas que cae. Ya cansados y sin voluntad de seguir conociendo, llegaron a la casa de un joven llamado Teorema de Stokes, quien generalizaba los conocimientos aprendidos en el señor Teorema de Green en 3 dimensiones. Agradecidos con el joven, se marcharon con la esperanza de que sería lo último que aprenderían, pero para su sorpresa, algo faltaba en esta travesía. Encontrándose entonces con el teorema de la divergencia y una teoría unificada, quienes le anunciaron el final de una larga jornada. Ya cansados, agotados y estresados, pensaban en qué haría con tanto conocimiento, y al analizar decidieron hacer este proyecto. Saludos chicos, mi nombre es Katherine y en este capítulo estudiaremos lo que es la integración en campos vectoriales. Esto nos permite ampliar los conceptos de integración en curvas y superficies en el espacio. La teoría de integrales de línea e integrales de superficie ofrece herramientas matemáticas poderosas tanto para la ciencia como para la ingeniería. Comenzaremos definiendo lo que son las integrales de línea. Estas se usan
para calcular el trabajo realizado por una fuerza al mover un objeto a lo largo de una trayectoria a través del campo y para calcular la masa de una varilla curvada de densidad variable. En la definición, si F está definida sobre una curva C dada en forma paramétrica por R de t igual a G de t para I más G de t para J más K de t para K en el intervalo t que va desde A hasta B. Entonces la integral de línea de F sobre C es la integral en la curva C de F de X, Y, Z pol de S. Y esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann desde k igual 1 hasta n de f de x sub k, y sub k, z sub k por delta s sub k, siempre que ese límite exista. Veremos cómo evaluar una integral de línea. Lo primero que se hace es determinar una parametrización suave de C, igual a R de t, igual a G de t, más H de t, más K de t, en el parámetro t, desde A hasta B. Y se evalúa la integral como la integral en la curva C, que va desde A hasta B, para cada uno de los parámetros, por B de t, por dt. Veremos lo que es aditividad. Las integrales de línea tienen la útil propiedad de que si la curva C está formada por la unión de un número finito de curvas suaves, C sub 1, C sub 2, hasta C sub n, entonces la integral de la función sobre C es la suma de las integrales sobre las curvas que la conforman. Entonces la integral en la curva C de f por ds es igual a la integral de C en la curva C sub 1 de f por ds más la integral en la curva C sub 2 de f por ds, y así sucesivamente hasta llegar a la curva C sub n. Ahora veremos lo que es el cálculo de masa y momento. Consideramos los resortes y alambres como masas distribuidas a lo largo de curvas suaves en el espacio. Y aquí tenemos una tabla que nos permite calcular la masa para esos alambres, resortes y varillas, etc. Entonces, la masa es igual a esa fórmula que ven aquí, donde ese símbolo o ρ, que es igual a la densidad en X, Y, Z, nos permite también calcular los primeros momentos con respecto a los planos coordenados, las coordenadas del centro de masa, los momentos de inercia con respecto a los ejes y otras rectas. Y nos dice que R de X, Y, Z es igual a la distancia desde el punto X, Y, Z hasta la recta L. Y para finalizar tenemos integrales de línea en el plano. Estas nos permiten encontrar el área de la porción de la superficie cilíndrica debajo del plano. Ahora, para que estos conceptos nos queden bastante claros, vamos a realizar un ejercicio de integrales de línea. Para nuestro ejercicio haremos una exploración con computadora, o lo que es lo mismo que usar un SAC o un asistente matemático para realizar un ejercicio, para encontrar el ds y para encontrar la función como parámetro, o sea, expresando e integrando como función del parámetro y evaluando la integral de línea. Entonces, esto lo haremos con el asistente matemático y estaremos realizando el ejercicio 45. Comencemos. Buscamos nuestro asistente matemático en la web, que es lo que voy a usar para realizar el ejercicio, y ponemos en el parámetro o en la parametrización, ponemos lo que nos mande el ejercicio. En mi caso es coseno de 2t, seno de 2t y para z 5t. Y
va desde 0 hasta 2pi, el intervalo en t. Y aquí vamos a poner nuestra función que nos dé el ejercicio. Entonces, como ya yo la tenía prehecha, ya solamente tengo que seleccionarla directamente y ya está. Ahora le daré a mostrar una vista previa para que veamos más o menos cómo es la gráfica, y nos dice que es una curva paramétrica. Como pueden ver, miren qué hermosa nos ha quedado nuestra curva paramétrica. Y cerramos esta parte y les damos a enviar para que el programa nos dé el resultado que queremos. Entonces, mira, aquí tenemos la función, tenemos la curva C, tenemos el parámetro y tenemos la derivada, tenemos la longitud del elemento lineal, la transformación de la integral de Riemann y la función primitiva, y también tenemos la integral realizada y la respuesta final. Y ya miren la hermosa gráfica que nos ha quedado, como lo pudimos observar en la vista previa. Bien, ahora trataremos lo que son los campos vectoriales e integrales de línea, donde encontraremos trabajo, circulación y flujo. Primero definiremos lo que es un campo vectorial, y es una función que asigna un vector a cada punto en su dominio. Un campo de vectores tridimensionales en el espacio tendrá una fórmula como f de x, y, z igual a m de x, y, z más n de x, y, z más p de x, y, z en sus respectivas componentes. Dice que el campo es continuo si las funciones componentes son continuas, o sea, m, n y p son continuas, y es derivable si las mismas funciones componentes son derivables. Y para un campo de vectores bidimensionales, la fórmula quedaría solo con m y n de componentes, como pueden ver aquí. El primer gráfico que pueden observar representa vectores velocidad de un flujo alrededor de una superficie de sustentación en un túnel de viento. Y para el segundo gráfico que pueden ver, estas son líneas de flujo dentro de un canal que se contrae. La rapidez del agua aumenta cuando el canal se hace angosto y los vectores velocidad aumentan su longitud. Entonces, definimos el campo gradiente de una función derivable f de x, y, z como el campo de vectores gradiente igual al gradiente de f igual a la parcial de f entre la parcial de x más la parcial de f entre la parcial de y más la derivada parcial de f entre la derivada parcial de z. En cada punto de x, y, z, el campo gradiente proporciona un vector que apunta en la dirección del mayor crecimiento de f, de magnitud igual al valor de la derivada direccional. En esa dirección, el campo gradiente no siempre es un campo de fuerza o un campo de velocidad. Aquí vemos la definición de integrales de campos vectoriales, y que es igual a la integral en la curva C de f por t por ds, lo que es lo mismo que la integral en la curva C de f por el diferencial de r. Ahora veremos los pasos para evaluar la integral de f igual a m más n más p a lo largo de C. Entonces, lo primero que hacemos es expresar el campo vectorial f en términos de la curva parametrizada C como f de r de t, sustituyendo los componentes x igual a g de t, y igual a h de t y z igual a k de t
de R en los componentes escalares m, x, y, z, n de x, y, z, p de x, y, z, de f. Entonces el segundo paso es calcular la derivada del vector velocidad, o sea, el diferencial de R. Y el paso 3, evaluar la integral de línea con respecto al parámetro t, con t que va desde A hasta B. Y obtenemos lo que vemos en la fórmula. Aquí vemos las fórmulas para integrales de línea con respecto a los ejes coordenados X, Y y Z. Vemos la definición del trabajo realizado por una fuerza sobre una curva en el espacio. Y la fórmula es igual a la integral en la curva C de F por T por ds. Aquí tenemos varias formas de expresar la fórmula para el trabajo. La primera es la definición, segundo, la forma diferencial vectorial, tercero, la evaluación vectorial paramétrica, cuarto, evaluación escalar paramétrica y últimamente, forma diferencial escalar. Aquí tenemos la definición para integrales de flujo y de circulación de campos de velocidad. Dice que si R de t parametriza una curva suave C en el dominio de un campo continuo de velocidad f, el flujo a lo largo de la curva desde A igual a R de A hasta B igual a R de B es el flujo igual a la integral en la curva C de f por t por ds. Vemos la definición de flujo a través de una curva plana que será igual a la integral en la curva C de f por n. Y n es el vector unitario normal a C, que apunta afuera el flujo de f. Y ya hemos llegado al final de la presentación. Ahora veremos un ejercicio para ver lo que hemos ya expuesto. En los ejercicios del 55 al 60 nos piden utilizar un SAC o un asistente matemático para calcular el trabajo realizado por una fuerza F sobre una trayectoria. Entonces, en la parte A encontraremos el diferencial de R para la trayectoria R igual a G de t más H de t más K de t para cada una de las componentes y J y K. Evaluaremos en la parte B la fuerza a lo largo de la trayectoria y en la parte C evaluaremos la integral en la región C de F por el diferencial de R. El ejercicio que realizaremos es el número 60, que dice que F es igual a x al cuadrado por y su componente y más 1/3 de x al cubo en su componente j más x por y en su componente k. Y la trayectoria R igual al coseno de t más el seno de t más 2 por el seno al cuadrado de t menos 1. Y para t tenemos que va desde 0 hasta 2pi. Entonces, cuando estemos evaluando la función, o sea, la fuerza, sustituiremos donde haya una x, lo sustituiremos por el coseno, donde haya una y, lo sustituiremos por el seno y así sucesivamente. Comencemos, chicos. Entonces vamos a hallar la derivada, ponemos T mayúscula y abrimos corchete. Son muy importantes los signos de agrupación. Ponemos paréntesis, coseno, entre paréntesis de t y cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, el seno de entre paréntesis t, t, y cerramos paréntesis. Seguimos poniendo nuestro comando, más, entre paréntesis, 2 por
Este asterisco significa multiplicar por el seno de entre paréntesis t, elevamos al cuadrado menos 1 y cerramos paréntesis. Entonces ya teniendo la función, cerramos corchete y le damos a realizar. Y dándole a Enter, el programa nos da la derivada, pueden observarla, y también la gráfica. Ahora, para la parte B, nos pide evaluar la función, le damos Enter y el programa se encargará de evaluarnos la función. Aquí está la función evaluada y la gráfica. Y la parte C nos pide hallar la integral de la función f por el dr. Y ya le damos a Enter, yo le tenía el comando, le damos a Enter y el programa nos dará el resultado. Pueden observar la gráfica. Y aquí, ese fue el resultado que nos dio pi o 3.14. Y ya. Pues nada chicos, hasta aquí mi participación y los dejo con mis compañeros. Hola a todos, hoy trabajaremos con integrales de líneas en campos conservativos. Aquí vamos. Ok, ahora trabajaremos con una nueva unidad, hola a todos, que son la independencia de la trayectoria de campos conservativos y funciones potenciales. Trabajaremos, primero hay que leer un poco la teoría antes de comenzar con el tema, y es, primer paso de la teoría, dice teorema 2, los campos conservativos son campo gradiente, CAF, MI y más NJ más PK, un campo vectorial cuyos componentes son continuos en una región conecta abierta D en el espacio. Entonces, F es un campo conservativo si solo si F es un campo gradiente en delta F por una función derivable de F. Y ahora leeremos un criterio muy importante para seguir con la teoría, que es el criterio de componente para campos conservativos. Sea F igual a M, X, y, Z en I, más N, X, Y, Z en J, más P, X, Y, Z en K. Un campo en un dominio con eso y simplemente con eso, cuyas funciones, componentes, tienen su primera derivada parcial continua. De esta forma, F es conservativa. Si y solo si la derivada parcial de P respecto a Y es igual a la derivada parcial de N respecto a Z. Y la derivada parcial de M respecto a Z es igual a la derivada parcial de P respecto a X. Y la derivada parcial de N respecto a X es igual a la derivada parcial de M respecto a Y. Y aquí vemos la función representada. Sabemos que M, entonces ya sabemos que M y más NJ más PK igual a eso aquí. Entonces, haremos este ejercicio. Dice las formas diferenciales exactas. Y dice, demuestra que las formas diferenciales en las integrales son exactas después el valor de las integrales. Aquí podemos ver la función y la integral. Primero lo que haremos es ver si las integrales son exactas. Entonces, ya como habíamos dicho, lo que haremos es verificar si la integral es exacta. Entonces colocamos f es igual a la función que vemos aquí, que sería 2x sub i menos y cuadrado de j menos 4 entre 1 más z cuadrado en k. Entonces ahora lo que haremos es buscar m, buscar n y buscar p. Sería m igual a 2x, n igual a menos y cuadrado y p igual a menos 4 entre 1 más z cuadrado. Perfecto. El diferencial de P
respecto, vamos a evaluarlo con el criterio ya dicho anteriormente, que es dp respecto a y derivada de n respecto a z. Y entonces lo que haremos es ya derivarlo. Entonces sabemos que p como 4 menos 4, 1 más z cuadrado, si lo derivamos respecto a x, esto z se considera como una constante, entonces daría igual a 0. Y en n, si derivamos respecto a z, y se considera como una constante, entonces también daría igual a 0. Entonces las dos son igual a 0 y son iguales. Perfecto, entonces seguimos con la igual a 0. Seguimos con la siguiente, que sería la diferencial de n respecto a x igual al diferencial de m respecto a y, que también es igual a 0. Si lo revisamos, nos daremos cuenta. Y también dm sobre respecto a z y dp respecto también derivamos respecto a z en m, que es igual a 0, y a p en x, que es igual a 0. Entonces aquí nos damos cuenta de que las derivadas parciales son continuas porque todas son iguales, y de esta manera, de manera que estas igualdades nos dicen que f es conservativo, por lo que existe una función f con delta f. Se utiliza el teorema 2. Vemos que el diferencial de f respecto a x igual a 2x, y así sucesivamente. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es integrar la primera ecuación con respecto a x, dejando a y a z fija, para obtener, aquí vamos a obtener, perfecto. Ahora pondríamos la función en x, y, z. Bueno, que vamos a hacer integral respecto a x. La integral de 2x sería, la integral de 2x sería x al cuadrado sobre 2 por 2x, o sea, 2x al cuadrado sobre 2. Perdón, la función de x, y, z es igual a, lo que vamos a poner son los valores en la función, sería, perdón, la integral, lo que vamos a integrarlo sería entonces 2x al cuadrado sobre 2. Se va el 2 con el 2. Vamos a borrarlo ya. Y se pone más, se le suma una función que sería g, y, z. Ahora, lo que haremos es, escribimos la constante de integración como función de y y z, y pues su valor depende de y y z, pero no de x. Después calculamos del diferencial de f entre respecto a y a partir de esta ecuación, y la igualamos con la expresión delta f entre delta y, o sea, diferencial y entre diferencial f entre diferencial y en las ecuaciones. Delta diferencial f respecto a y diferencial g respecto a y. Perfecto. Entonces lo que haremos es menos y cuadrado. Esto es igual a menos y cuadrado. Y lo que haremos es integrar esto, que sería menos y a la 3 sobre 3. Esto lo hacemos para buscar g de y de z. G de y de z es igual a menos y a la 3 sobre 3. Entonces ahora más h de z. Por lo tanto, g es una función ahora solo de z. Mejor dicho, h una función ahora solo de z. Y ahora calculamos el diferencial f entre el diferencial respecto a z a partir de esta ecuación, e igualamos con la fórmula para el diferencial f diferencial z de las ecuaciones. Esto nos da diferencial f respecto a z es igual a h' z. Y recordemos que esto es igual a menos 4 por, o sea, menos 4 entre 1 más z cuadrado.
lo que haremos es colocar el menos 4 fuera, porque si nos damos cuenta, así facilitamos la integración. Si nos damos cuenta que 1 entre 1 más z cuadrado es una integral sencilla, que es la integral de la arcotangente. Entonces, sería menos 4, esta integral de la arcotangente. Entonces sería menos 4 tangente inversa de z más c igual a h' de z. De z igual a h de z. Entonces ya tenemos la integral completa. Lo que haremos ahora es proceder a hacer la integral. Entonces sería, vamos a colocar aquí la función de x, y, z es igual a x al cuadrado menos y al cubo sobre 3 menos 4 tangente inversa de z. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es verificar y evaluar la integral. Colocamos la integral en las coordenadas desde 0,0, 0,0,0 hasta 3,3,1. 3,3,1. Colocamos la función del principio, que sería 2x menos y al cuadrado menos 2x diferencial de x menos y al cuadrado diferencial de y menos 4 entre 1 más z cuadrado diferencial z. Y ahora haremos la integral. Sería x al cuadrado menos y al cubo sobre 3 menos 4 por la tangente inversa de z, evaluada las coordenadas que vimos anteriormente. En 0,0,0 y en 3,3,1. Perfecto. Aquí pondremos los valores que nos da. Sería igual 3 al cuadrado elevado al cuadrado es igual a 9 y 3 elevado al cubo sería 27. Entonces sería 9 menos 27 sobre 3. Y la tangente inversa de 1 es igual a pi sobre 4. Entonces sería menos 4 por pi sobre 4. Pero colocaremos la tangente inversa. No, vamos a colocar directa mejor. Sería menos 4 por pi sobre 4. Perfecto. Ya aquí hemos culminado con la menos 0. Vamos a colocar menos 0 para que sea visible. 9 entre menos 17 sobre 3 se elimina porque 27 sobre 3 es igual a 9, 9 a 0. Y 4 entre 4 es igual a 1. Y lo que queda en nuestra integral es menos pi. Muchas gracias por su atención.
Bien amigos, hoy estamos hablando o hablaremos sobre el teorema de Green. Estaremos hablando sobre su demostración y sus aplicaciones. Empecemos. El teorema de Green es un método de cálculo utilizado para relacionar integrales de línea con integrales dobles de área o superficie. Las funciones implicadas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de la trayectoria C. Ejemplo, una expresión de una integral de línea puede ser muy complicada de resolver, como hemos visto. Sin embargo, al interpretar el teorema de Green, las integrales dobles se vuelven básicamente fáciles. Es siempre importante respetar el sentido positivo de la trayectoria, que siempre será positivo si el sentido está a contrario a las agujas del reloj. Veamos la definición del teorema de Green. La expresión del teorema de Green es la siguiente, esta que tenemos aquí. En el primer término, se observa la integral de línea definida por la trayectoria C, del producto escalar de la función f y del vector r. C, podemos observar aquí, es la trayectoria definida sobre la cual se proyectará la función vectorial, siempre y cuando esté definida para ese plano. F es la función vectorial donde cada una de sus componentes está definida como una función tal f de g. R es un vector tangente a la región R sobre la que se define la integral. En este caso se opera con un diferencial de este vector como observamos de R. En el segundo término, después de este signo de igual, vemos el teorema de Green desarrollado, donde se observa la integral doble definida sobre una región R de las diferencias de las derivadas parciales de g y f con respecto a x e y respectivamente por un diferencial de área que no es más que el producto de ambos diferenciales bidimensionales que luego se convierten en dx de y. Este teorema es perfectamente aplicable para el espacio e integrales de superficies. Ahora veamos su demostración. Para demostrar el teorema de Green de una manera sencilla, esta tarea se desglosará en dos partes. Primero, asumiremos que la función vectorial f solo posee definición en el vector y, mientras la función g corresponde al vector j, será igual a 0. Aquí tenemos g, y f igual a j. Comencemos. Primero desarrollaremos la integral de línea por sobre la trayectoria C, para lo cual se ha sectorizado la trayectoria en dos tramos que van primeramente desde A y luego hasta B. ¿Qué es esto que tenemos aquí? La primera integral que se ha sectorizado desde A hasta B y la segunda integral que se ha sectorizado desde B hasta A. Luego se aplica la definición del teorema fundamental del cálculo para una integral definida, justo como tenemos aquí aplicando el teorema fundamental del cálculo. Se reordena la expresión de una sola integral, se hace factor común negativo y se invierte el orden de los factores. Justo lo que tenemos, se convierte en integral negativa y se invierte en el orden de los factores. Al observar con detalle esta expresión, se hace evidente que al aplicar los criterios de función primitiva, se está en presencia de la integral de la expresión derivada de f con respecto a y y, evaluada en los parámetros. Y igual a 2 y y igual a 1, que serían a y b, justamente como tenemos acá. Ahora, basta suponer que la función vectorial f está definida únicamente para g de x, y, j, donde al operar de manera homóloga al caso anterior se obtiene que la integral con respecto a c de f de r es igual a la doble integral de r con respecto a la parcial de g con respecto a la parcial de g. Para finalizar, se toman las dos demostraciones y se unen en el caso donde la función vectorial toma valores para ambos vectores. De esa forma se muestra como la integral de línea tras definirse y se considera como una trayectoria unidimensional. Se pueden desarrollar completamente para el plano y para el espacio, que es esta integral que tenemos aquí. Y así llegamos, por supuesto, a lo que se considera como el teorema de Green. Las aplicaciones.
Las aplicaciones del teorema de Green son amplias en la rama de físicas y matemáticas. Estas se extienden a cualquier aplicación o uso que se le puedan dar a las integrales de línea. El trabajo mecánico realizado por una fuerza F a través de una trayectoria C puede ser desarrollado por una integral de línea que se expresa como integral doble en un área mediante el teorema de Green. Otro ejemplo puede ser los momentos de inercia de muchos cuerpos sometidos a fuerzas externas en diferentes puntos de aplicación. También responden a la integral de línea desarrollándose con el teorema de Green. Esto tiene múltiples funcionalidades en los estudios de resistencia de materiales de bajo uso, donde los valores externos pueden ser cuantificados y tomados en cuenta previo a la elaboración de diversos elementos. En general, el teorema de Green nos facilita la comprensión y definición de zonas donde las funciones vectoriales están definidas con respecto a una región según una trayectoria. Bien amigos, en el siguiente ejercicio vamos a utilizar el teorema rotacional de Green y un SAT para calcular la circulación del campo F en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, alrededor de una curva cerrada simple C. Y nos pide realizar los siguientes pasos: graficar C en el plano XY, determinar el integrando para la parcial de n con respecto a la parcial de x menos la parcial de m con respecto a la parcial de y. Ya sabemos que esto es para el teorema rotacional de Green. Y C, determinar los límites de integración de la integral doble a partir de la gráfica del inciso A y evaluar la integral. Entonces tenemos acá nuestro siguiente ejercicio, que es la función f es igual a 2x menos y en y x más 3y en j. Por supuesto, la curva o la elipse, que es x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Entonces empecemos a realizar nuestro ejercicio, que en el punto A nos piden que grafiquemos a C en el plano XY. Para eso vamos a utilizar nuestro SAT, que en este caso será Wolfram Alpha. Ya sabemos, ir a Google, buscar Wolfram Alpha y empezar a poner nuestra función en la barra de búsqueda, que es x. Vamos a cambiarle el idioma. Aquí está. X al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 4. Si le damos a Enter, entonces vamos a obtener la gráfica de nuestra función, que ya habíamos, nos dicen que es una elipse. Y aquí tenemos precisamente la gráfica de nuestra función, que es el punto A. Ahora, volviendo a nuestro ejercicio, nos dicen que determine el integrando la parcial de m con respecto a x y la parcial de n con respecto a y. Para esto vamos a hacer algunas aclaraciones. Y la primera aclaración que vamos a hacer es que este punto de acá, o sea, 2x menos y es igual a n y que x más 3y es igual a m. Ahora, si buscamos los derivados parciales, que lo vamos a hacer acá por una esquinita para poder aplicar el teorema rotacional de Green, vamos a tener lo siguiente. La parcial de n con respecto a la parcial de x va a ser igual, si buscamos la parcial de n con respecto a la parcial de x va a ser igual a 2. Esto lo podemos hacer también en Wolfram Alpha, pero para hacerlo más rápido lo estoy haciendo por acá. Y la parcial de m con respecto a la parcial de y, que va a ser igual a 1. Entonces ahora simplemente tenemos que restar esta parcial de esta parcial. Y si restamos 2 de 1, entonces por supuesto vamos a tener como resultado 1. Y para esto vamos a tener que nuestra integral va a ser igual a la integral doble de la región R de 1 de x de y. Ya que tenemos el punto A y el punto B, nos dicen que debemos determinar los límites de integración de la integral doble a partir de la gráfica del inciso A y evaluar la integral. Para esto vamos a ir de nuevo a Wolfram Alpha y vamos a ver nuestra gráfica. Si observamos nuestra gráfica, vemos que en X va desde menos 2 hasta 2
Y para y, como el programa es un programa inteligente, ya nos da aquí la solución para y, que puede ser menos un medio de raíz de 4 menos x al cuadrado, o de manera similar, raíz de 4 menos x al cuadrado entre 2. Entonces, vamos a la pizarra a escribir la integral que vamos a colocar en Wolfram Alpha para evaluar. Y la integral va a ser igual desde menos 2 hasta 2 para x, y desde raíz de 4 menos x al cuadrado entre 2, menos, lo mismo acá, 4 menos x al cuadrado entre 2. Todo eso, la integral de 1 de x, de y de x. Igual tendríamos que cambiarlo acá. Entonces aquí sería de y de x. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra integral, entonces simplemente tenemos que ir a Wolfram Alpha a evaluarla. Si colocamos entonces nuestra integral en un Wolfram Alpha, vamos a tener que nuestra integral definida va a ser igual a 0. Hola, mi nombre es Carlos y en este día le hablaré sobre lo que son las superficies y áreas, esa sección del libro, la sección 16.5. Entonces, adentrándonos inmediatamente en el tema, debemos saber que existe una forma paramétrica para superficies que dan la posición de un punto sobre una superficie como una función vectorial de dos variables. Entonces, en esta sección estudiaremos esta nueva forma y lo utilizaremos para obtener el área de una superficie mediante una integral doble. Las fórmulas de integrales dobles para áreas de superficies dadas de manera implícita o explícita se tienen como casos especiales de la fórmula paramétrica más general. Y esa fórmula paramétrica la tenemos aquí en pantalla, que será igual a R de U, V, será igual a F de U, B en la componente I, más G de U, B en la componente J, más H de U, B en la componente K. Otro punto que debemos de conocer es el área de una superficie suave. Aquí en pantalla también le coloqué a qué será igual esa área de esa superficie. Será igual a la integral doble, que en B va desde C hasta D y en U iría desde A hasta B, de la magnitud del producto cruz de R sub U por R sub B, por el diferencial de U por el diferencial de B. Otra cosa que también debemos tener en cuenta, un punto muy importante de esta sección del libro, es las superficies implícitas. Entonces, a menudo las superficies se presentan como conjuntos de niveles, una función descritas por la ecuación f de x, y, z, siendo igual a c, para una constante c. Esta superficie de nivel no tiene una parametrización explícita y se conoce como una superficie definida implícitamente. Las superficies implícitas se presentan, por ejemplo, como superficies equipotenciales en los campos eléctricos o gravitacionales. Entonces, aquí en pantalla coloco la fórmula para el área de una superficie con una superficie implícita, que será igual a la integral doble sobre una región R de la magnitud del gradiente de f sobre la magnitud del gradiente de f punto p por el diferencial de A, donde p será igual a I o a J o a K, es normal a R. El gradiente de f punto p debe ser diferente de 0. Entonces, ahora para poder entender lo que hemos hablado, vamos a realizar un ejercicio que muestre un poco más acorde de lo que estamos hablando y poder entender mucho mejor. Vamos a realizar ese ejercicio, el número 37, para el cálculo de área de una superficie para formas explícitas e implícitas. Nos pide el ejercicio calcular el área de una superficie de la porción del paraboloide x al cuadrado más y al cuadrado menos z igual a 0, cortada por el plano z igual a 2.
Entonces, lo primero que debemos de hacer es asumir P en este caso sería igual a K. Entonces, el gradiente de F, si derivamos parcialmente, nos quedaría de la siguiente forma, ya como vimos de la parametrización. 2x en la componente y más 2y en la componente j menos k. Siendo esto también, a partir de aquí conseguimos la magnitud del gradiente de f, que será igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, si realizamos esta operación, nos quedaría 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1. Y entonces, el gradiente de f punto p será igual a 1, ya que como podemos ver al principio del ejercicio nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado menos z es igual a 0. Por lo tanto, z será igual a 2. Podemos concluir entonces que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. Una vez hemos hecho esta parte, pues simplemente tendríamos que sustituir en la fórmula para el área de una superficie con una superficie implícita. Solo para recordar, la voy a colocar nuevamente aquí. Entonces, cuando sustituimos, como sabemos que el gradiente de f punto p, la magnitud de f, será igual a 1, pues entonces simplemente nos quedaría la integral doble sobre esa región R, que más adelante veremos los límites de integración, de la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1 por el diferencial de x de y. Para simplificarnos un poco más, este ejercicio podríamos llevarlo a coordenadas polares y nos quedaría de la siguiente forma. La integral doble sobre la región R. Cuando lo convertimos, quedaría 4r al cuadrado por el coseno de teta al cuadrado más 4r al cuadrado por el seno de teta al cuadrado más 1r de r por d teta. Entonces, si seguimos realizando el ejercicio por aquí debajo, podemos interpretar que los límites de integración, ya que llevamos esto a coordenadas polares, serían en d teta iría desde 0 hasta 2pi y en dr desde 0 hasta raíz cuadrada de 2
Y cuando realicemos esto un poco más, lo simplifiquemos, la raíz cuadrada de aquí, pues nos quedará 4r al cuadrado más 1 r de r por d teta. Si integramos con respecto a r, nos quedaría la siguiente integral. En d teta que iría desde 0 hasta 2pi. La integral de 1 sobre 12, 4r al cuadrado, más 1 elevado a la 3 media. Lo coloco de esa forma ya simplificado. Ya después que habremos integrado y evaluada desde 0 hasta raíz cuadrada de 2 por el diferencial de teta. Ahora solo nos quedaría realizar esta última integral desde 0 hasta 2pi de 13 sobre 6 por el diferencial de teta. Y es muy sencillo saber, ya que esto sería igual a 13 sobre 3pi cuando evaluemos. Y este es nuestro resultado final. Espero hayan entendido. Explicamos de manera breve esta sección. Gracias por ver este video y continuamos con la próxima sección. Teorema de Stokes. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green para 3 dimensiones. La forma rotacional de la circulación del teorema de Green relaciona la circulación con el sentido contrario a las manecillas del reloj en un campo vectorial alrededor de una curva cerrada. ¿Sí? Este símbolo se lee como nabla y es utilizado para definir el rotacional de una función. El teorema de Stokes relaciona la circulación. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green para 3 dimensiones. La forma rotacional de la circulación del teorema de Green relaciona la circulación en el sentido contrario a las manecillas de un reloj. En un campo vectorial alrededor de una curva cerrada simple, en un plano XY, la integral doble sobre la región plana R encerrada por C, el teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial alrededor de la frontera C, de una superficie orientada a S, en el espacio, como se muestra en esta figura. Con una integral de superficie sobre la superficie es necesario que la superficie sea suave por partes, lo que significa que se trata de una unión finita de superficies suaves unidas a lo largo de una curva suave. El símbolo nabla se utiliza para definir el rotacional de F. El rotacional de F es igual a nabla por F. Nabla está dada por las derivadas parciales con respecto a las componentes X, Y y Z en este caso. El teorema de Stokes dice exactamente: sea S una superficie orientada suave por partes que tiene como frontera una curva suave por partes. TAF, M de I, N sub J y P sub K. Un campo vectorial cuyos componentes tienen primeras derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a S. Así, la circulación de F alrededor de C en la dirección contraria a las manecillas del reloj
con respecto al vector unitario n normal en la superficie es igual a la integral de del rotacional de f punto en S, tal como se muestra aquí. Circulación en sentido contrario de las manecillas del reloj y integral del rotacional, es decir, que son iguales. El teorema de Green habla del rotacional en una circunferencia. Por el contrario, Stokes habla de superficies suaves, que está definida por curvas suaves. Ahí podemos ver que son similares, pero diferentes, porque Green se aplica para una superficie perfecta. En cambio, Stokes se aplica para superficies que no son necesariamente circunferencias. Como por ejemplo, podrían ser superficies poliédricas, una combinación de superficies, incluso superficies con agujeros. La siguiente identidad representa con frecuencia tanto en matemáticas como en la física. El rotacional, el gradiente F, es igual a 0, es decir, el rotacional del gradiente de F. El gradiente de F es la derivada parcial con respecto a un punto. Ahora bien, cuando tenemos nabla por gradiente de F, tenemos que tener en cuenta que van a ser derivadas parciales, segundas derivadas parciales, cruzadas. Es importante. Ahora bien, si son cruzadas continuas, podremos darnos cuenta de que se van a hacer 0. Porque si son cruzadas correctamente, estas van a ser iguales, por lo que se van a anular. Eso es un caso muy particular y muy frecuente. Los campos conservativos en el teorema de Stokes. Anteriormente nos encontramos con el hecho de que los campos F son conservativos en una región abierta. Es lo mismo que la integral de F alrededor de cada lazo cerrado en C. Eso hace que se anule. Esto a la vez en regiones abiertas simplemente conexas equivale a decir que el rotacional de F es igual a 0. Teorema de rotacional de F igual a 0. Propiedad del lazo cerrado. Si el rotacional de F es igual a 0 en cualquier punto de una región abierta simplemente conecta en el espacio, entonces para cualquier trayectoria cerrada suave por partes C en ese espacio. Aquí tenemos una figura que nos ilustra este teorema. Ahora bien, podemos resumir los teoremas de la siguiente forma. Si F es conservativo en D, sí y solo sí, F es igual al gradiente de F en D. Es decir, en ese espacio. Por otro lado, también será conservativo si es conservativo, sí, sobre cualquier trayectoria cerrada en ese espacio. Lo mismo se aplica porque las propiedades son. Ahora bien, si esto ocurre, va a ocurrir gradiente de F por nabla por el gradiente, lo que va a generar la identidad que vimos anteriormente en un espacio simplemente conexo y abierto. Y lo mismo se aplica aquí. Es importante que veamos esto porque eso nos puede ayudar a entrelazar propiedades y utilizar teoremas para demostración. Ahora podremos ver un ejemplo en el que vamos a utilizar la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo rotacional de un campo a través de una superficie. Primero, nuestra función, nuestro campo va a ser el cuadrado y z más x. Y
Nuestra superficie está dada 2 seno phi coseno teta más 2 seno phi seno teta más 2 coseno phi. Y luego vamos a tener de 0 a pi medio phi y de 0 a 2 pi en teta. Las fórmulas que vamos a utilizar son hay que tener en cuenta que la derivada de sigma está dada por la parcial de R con respecto a phi y la parcial de R cruz la parcial de R con respecto a teta. Y el vector unitario de R se obtiene de esta forma. Ahora bien, como parte de la función, tenemos esto. Por lo que solamente vamos a buscar el producto cruz de esas dos parciales. Primero, rotacional de F. Utilizando el método del determinante, obtenemos el rotacional. Ahora, las parciales, parcial de phi, cruz parcial de teta, usando el mismo método. Ahora bien, para que no nos perdamos, tenemos F y R. Recuerden, son parciales porque estamos sacando para hacer los productos. Y ahora vamos a desarrollar un producto punto. Luego de aplicar álgebra, tenemos esto como resultado. Ahora bien, planteamos nuestra integral. Despejamos y hacemos las sustituciones correspondientes en los lugares apropiados y obtenemos nuestra integral doble para resolver. Como hemos visto anteriormente, integrales dobles, aplicamos los métodos que ya conocemos, resolvemos la primera integral, evaluamos y obtenemos la segunda integral. La resolvemos y la evaluamos. Tenemos como resultado 0. ¿Qué podríamos concluir sobre esta expresión? Que cuando esta integral tiene un flujo, ¿qué podemos concluir de esta expresión? Utiliza la integral superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo del rotacional del campo a través de la superficie S en la dirección del vector unitario normal exterior. Si obtenemos como resultado 0, ahora bien, es importante que resaltemos que cuando el rotacional nos da 0, integral de rotacional nos da 0, hay que tener en cuenta que el comportamiento de ese campo en particular es muy delicado y puede no ser
Eso no quiere decir que eso no quiere decir que nuestro campo, el campo en esa superficie, eso quiere decir que nuestra superficie es cerrada y que está en un campo simple abierto. Un campo simple conexo.